Estaba escuchando a Doug McGregor contar una historia sobre cuando era cadete en West Point. Y un tipo que más tarde se hizo conocido como George de la Jungla, el general Julwan, sí, Larry sabe de quién hablo, era mayor en aquel entonces. Entró y descubrió que tenían una toalla que no estaba bien doblada. Piénsalo. Hizo un problema del hecho de que uno de los cadetes no había doblado bien su toalla. Pero su mensaje para ellos fue: señores, los detalles importan. Si no adquirís el hábito de prestar atención a los detalles, de prepararse y de hacer las cosas correctamente, entonces, cuando os encontréis en una situación real que pueda implicar combate, recurriréis a aquello para lo que habéis sido entrenados. Si os han entrenado para ignorar los detalles, vais a ignorar detalles importantes y probablemente acabaréis muertos. No es que esté criticando gratuitamente diciendo, oh, no éramos buenos en la coreografía. No, es sintomático. Refleja un premayor en Estados Unidos. Nima, añadiré que el general Bruce Clark, a quien llegué a conocer bastante bien, fue el verdadero héroe de la defensa estadounidense en Saint Bith y de la defensa contra la contraofensiva alemana en las Ardenas en 1944 y 1945. En realidad, 2 ejércitos blindados y un ejército Panzergrenadier. Clark, cuando era general de 4 estrellas, era lo que llamábamos el comandante del mando del ejército continental. Solía pasear por las bases militares y simplemente miraba a un teniente que pasaba junto a una colilla de cigarrillo. Se acercaba al teniente y le decía: «Teniente, ¿ve esa colilla ahí abajo? No veo a ningún soldado raso cerca para recogerla». Probablemente deberías agacharte y recogerlo. Si no lo haces, lo haré yo. Pero si tengo que hacerlo, te vas a llevar una bronca como nunca antes. Al general Clark no se le escapaba ni el más mínimo detalle. Y de eso está hablando Larry. Ya no hacemos eso. Nuestros generales ni siquiera se pasean buscando colillas de cigarrillos. Sé que eso es solo una metáfora para decir que nuestros generales están perdidos buscando un trabajo tras la jubilación, de 6 o 7 cifras, y el resto del tiempo que llevan el uniforme, están perdidos en la política de alto nivel. No hay un solo general en el ejército de los Estados Unidos, Nima, al que yo seguiría, ni siquiera a un retrete. Larry, no mencionaste el caso de Venezuela. ¿Qué opinas al respecto? Hemos visto nuevas imágenes que muestran 2 cazas F-16 volando directamente sobre el USS Jason. ¿Qué está ocurriendo en el Mar Caribe y qué quieren de Venezuela? Bueno, vamos a separar lo que nos están diciendo, pero también plantear la pregunta. Es cierto. Algunos me han sugerido que lo que estamos viendo es una imagen generada por IA, posiblemente. Pero aquí está el asunto. La historia simplemente no tiene sentido. Vale, esto es una de esas lanchas rápidas, ya sabes. Tiene 3 motores fuera borda y van de Venezuela a América con drogas. ¿Cómo van a repostar? Porque esos motores fuera borda no van a durar. Probablemente pueden funcionar durante 1 hora, quizá 2 horas. Van a necesitar más combustible. Bueno, no vi un petrolero, ya sabes, un barco cisterna flotando cerca para que se acerquen y les den gasolina. Y no es como si hubiera gasolineras flotantes en el Caribe, o en el Golfo de México, o el Golfo de América. Eso es lo primero. En segundo lugar, el objetivo del narcotráfico es mover drogas, narcóticos. Había 11 personas a bordo del barco. No había espacio para las drogas, ¿sabes? Y calificar a Maduro como un gran capo de un cartel es simplemente un disparate. Mira, mi consultora Berg Associates, en nuestro mejor momento éramos 3 socios. Mis otros 2 socios, uno era el jefe de operaciones internacionales de la DEA y el otro dirigía operaciones encubiertas de blanqueo de dinero en la ciudad de Nueva York para la DEA. Nuestro primer caso fue el de blanqueo de dinero ruso en el Bank of New York. Así que trabajamos en casos de blanqueo de dinero y narcotráfico.
Así no es como operan esos carteles, cargando un barco de esa manera. Sabes, eso pudo haber sido así en los años 80 con Miami Vice, pero hoy en día no es el caso. Pero el problema más amplio, y el que me resulta tan inquietante, es que esto fue un acto de si ocurrió, y si realmente matamos a esas personas, es un acto de asesinato. Es un delito. Mira, si realmente están traficando drogas y localizas el barco, lo primero que haces es intentar detenerlo y abordarlo. Ahora, si empiezan a dispararte, si empiezan a disparar contra ti, entonces entraría en juego una regla de enfrentamiento y podrías devolver el fuego. Sería apropiado devolver el fuego y matarlos. Pero eso no es lo que ocurrió aquí. No vimos ninguna evidencia de que ese barco supusiera algún tipo de amenaza para la vida de ningún miembro del personal militar estadounidense ni de las fuerzas del orden. Ninguna en absoluto. Y sin embargo, los matamos primero. Lo siento. Sabes, la otra cosa que hice a lo largo de 23 años fue diseñar ejercicios antiterroristas para el Shechesok. Y nunca vi, de los 253 ejercicios en los que participé escribiendo y ejecutando, una sola regla de enfrentamiento en la que a la Delta Force, el SEAL Team 6 o los Rangers del 75 Row se les diera permiso para disparar a personas desarmadas. Personas que no les habían disparado. Las reglas de enfrentamiento siempre eran bastante estrictas. Así que esto es como decir que está bien matarlos solo porque creemos que son malos. Así que todo esto apesta. Creo que esto forma parte de algo más amplio. La renovación del fallido intento de Trump en su primer mandato de reemplazar a Nicolás Maduro mediante una revolución de colores. Y este es el siguiente intento. Forzarlo a salir y tomar el control del petróleo venezolano. To force him out and get control of Venezuelan oil. Nima, let me just add that Nima, permíteme añadir que o bien Larry tiene razón, que esto es una posible quimera visual, como se diga esa palabra. Recientemente me han enseñado cómo se pronuncia, que fue creada para asustar a otros que pudieran desafiar lo que decimos sobre el narcotráfico y demás. O, como indicó Larry, es una violación total y absoluta del derecho internacional, del derecho interno y de las reglas de enfrentamiento bajo las que siempre operó el ejército en el que serví. Es inconcebible pensar que hubieran hecho algo como lo que muestra ese video, porque es totalmente ilegal. Y además de todo eso, es absolutamente poco ético e inmoral. No está en consonancia con la forma en que debería operar ningún ejército, y mucho menos el ejército del imperio, el ejército estadounidense. Y estoy de acuerdo con Larry en que toda la forma en que lo describieron, la pintura, los motores, el tamaño de la embarcación y la cantidad de personas a bordo, no se correspondía con el tráfico de drogas. Yo trabajé con los cubanos en el Paso de la Mona, trabajé con la Guardia Costera y el ejército estadounidense que estaban allí en contacto con los cubanos. Y no sé si eso ha cambiado milagrosamente en Yedgmi o Noleith, pero en muchos casos les resultaba realmente difícil atrapar las embarcaciones que realmente transportaban drogas, porque eran estas enormes lanchas muy rápidas, con mucho combustible, lanchas tipo cigarette, como se las llamaba en la jerga, que cruzaban a 90 nudos por un mar relativamente en calma, e incluso a 60 o 70 nudos con un estado de mar 3 o 4. Así que esto no es así. Simplemente no se corresponde con los hechos. Y lo otro con lo que nos encontramos fueron esos submarinos que estaban construyendo. Eran submarinos pequeños y solo había 1 o 2 personas a bordo. El resto era cocaína o lo que fuera. Estaban haciendo contrabando bajo el agua, por así decirlo, cuando se movían, lo que mostraba su miedo en ese momento. Realmente, habíamos intensificado la vigilancia tanto en el lado del Pacífico como en el del Caribe, lo que podría llamarse la tasa de interdicción del 10% al 11% de 6 minutos. Bueno, ¿adivináis qué pasó cuando hicimos eso, por cierto? ¿Sabes a dónde se trasladaron? Uno de mis marines se lo señaló al comandante del Mando Atlántico cuando existía el Mando Atlántico.
Tuvimos un seminario allí. Si haces eso, si realmente cierras y tomas entre un 10% y un 11%, cosa que nunca hemos logrado, en ambos lados, Atlántico o Caribe y Pacífico, Golfo de México y Pacífico, entonces vas a forzar que suba por tierra en México. Eso fue lo que pasó. Y contaminamos México de mala manera. Eso fue lo que hicieron. Así que todo este esfuerzo de la guerra contra las drogas es una farsa en muchos aspectos. Y somos nosotros quienes la convertimos en una farsa. Esto no solo es absurdo, sino que es incomprensible que hayamos hecho esto, a menos que, como dijo Larry, sea solo un video falso para asustar a la gente que podría pensar que es real. Eso es lo único que puedo imaginar que sea. Y afrontemos otra cosa también. No sé mucho sobre Trinidad, pero según entiendo por personas que sí saben, y quizá Larry pueda comentar sobre esto, su principal fuente de ingresos es la trata de personas, no el tráfico de drogas. Así que si esas personas, si realmente ocurrió, si de verdad pasó, aunque sea inconcebible, si esas personas fueron asesinadas y eran víctimas de trata, madre mía, son simplemente personas inocentes que probablemente pagaron $2,500 para subirse a ese barco y hacer un pequeño viaje corto hasta otro lugar donde las recoge otra gente igual de desalmada, los llevan al tapón del Darién o donde sea, y luego los meten en el flujo de tráfico de sur a norte. Estamos matando a ese tipo de personas. Bueno, Bibi lo está haciendo en Gaza todos los días, con 5 veces más personas. Así es como a librar de crisis en el futuro. Esto no es un buen desarrollo. Larry, ayer estábamos hablando, yo estaba hablando con Richard Wolff y Michael Hudson, y Michael Hudson propuso una idea muy interesante sobre el barco. Dijo que quizá tenían archivos de Epstein en el barco. Sí. Sí, simplemente. De nuevo, nos cuentan una historia. Y lo que pasa es que hemos llegado, ya sabes, para citar la canción de Pink Floyd, nos hemos vuelto cómodamente insensibles a que el gobierno mate gente. Recordemos, si realmente mataron a esas personas en ese barco, Trump no fue el primero. Barack Obama lo hizo con Anwar al-Awlaki, ya sabes, un ciudadano estadounidense. También mataron a su hijo. Y se justificó. Oh, creemos que son una amenaza. O no nos gusta lo que dicen. Ya sabes, no tenían un arma apuntando a nadie ni habían puesto bombas. Pero de nuevo, vamos a aceptar que George W. Bush podía hacerlo. Barack Obama podía hacerlo, Donald Trump podía hacerlo, Joe Biden podía hacerlo. Ya sabes, está bien. Y el Congreso se queda de brazos cruzados y no hace nada. Esto es el uso ilegal de la fuerza, en mi opinión. Nima, tuvimos una discusión muy reveladora. Creo que fue a finales de 2001, quizá a principios de 2002, puede que en enero de 2002. Casi todo el complejo de seguridad estuvo involucrado, incluidos muchos miembros de inteligencia y personas destacadas del INR en el Departamento de Estado. La discusión fue precisamente sobre esto, sobre el deseo de Tenet, incluso en ese momento, cuando aún no estábamos seguros de querer hacerlo, de armar el Predator. Y ahora tenemos Reapers, Predators, tenemos todo tipo de cosas ahí fuera que son asesinos silenciosos y muy letales, muy letales. Algunos de nosotros predijimos que llegaríamos al punto en que estas cosas serían tan utilizables, y en el caso de Obama, como señaló Larry, tan remotas, por así decirlo, tan lejanas, que acabarían convirtiéndose en el arma preferida, y que violarían todo lo que la Constitución defiende sobre el uso de la fuerza, quién la autoriza y quién no, y que conducirían a asesinatos que probablemente ninguno de nosotros, en un futuro definitivo, aprobaría. Y creo que, en cierta medida, es donde estamos ahora. Y cuando tienes a alguien como Hegseth, que no tiene ni idea de lo que estoy hablando, pero sí todas las ideas sobre la hombría, el patriotismo, el cristianismo y todas esas cosas que defiende, estás doblemente condenado. Y creo que hemos llegado a ese punto.
Sí, Larry Putin dio una rueda de prensa en China el martes por la noche, si no me equivoco, hablando sobre las últimas noticias, las novedades sobre Ucrania. ¿Qué dijo a la prensa? ¿Cuáles fueron los puntos principales que intentaba destacar? Bueno, hizo una variedad de comentarios. Realmente no dijo nada nuevo. Simplemente reiteró lo que ha sido la posición de Rusia todo el tiempo. Le hicieron una pregunta interesante sobre, ya sabes, hablar con Zelensky. Y entonces hizo una descripción y explicación y esto no pretende ser un insulto, pero hizo una explicación muy de abogado sobre por qué es inútil hablar con Zelensky. El primer punto que mencionó fue que, según él, la Constitución de Ucrania establece que no se celebrarán elecciones durante la guerra y que se puede declarar la ley marcial. Pero la Constitución no dice que un presidente elegido para un mandato de 5 años, al final de su mandato, pueda seguir en el cargo hasta que se celebren elecciones. Él dice que su Constitución no dice eso. Lo que dice la Constitución, quiero decir, fue realmente increíble. What the Constitution said. I mean, it was really incredible. He's going through this explanation. Said what their Constitution Está dando esta explicación. is that Dijo que lo que sí dice su Constitución es que al final del mandato de ese presidente, el poder revierte al presidente del Parlamento, básicamente al presidente de la Cámara o al jefe de la legislatura, la Rada. Y dice, sí, estoy dispuesto a hablar con Zelensky, pero ¿cuál es el sentido? Porque legalmente no es el presidente, su mandato ha expirado, según la Constitución ucraniana. Así que, ya sabes, ese fue uno de los puntos que planteó. También reaccionó a que Friedrich Merz lo llamara el mayor criminal de guerra de la era moderna. Y de nuevo, Putin no se toma esas cosas como algo personal y no siente la necesidad de responder atacándole. Pero luego entró en una explicación. Dice, miren, fuimos uno de los 3 países que firmaron un acuerdo en enero de 2014 para resolver la crisis de Ucrania cuando Yanukovych era presidente. when Yanukovych was in president. And he said, what happened? The very next month, Y él dijo, bueno, ¿qué pasó? Al mes siguiente, en febrero, hubo ese sangriento golpe de Estado que se llevó a cabo, que mató a muchos ucranianos, y luego desencadenó los acontecimientos que llevaron a la operación militar especial. Así que dice que estos países deben ser conscientes de que ellos son los responsables de esto, no nosotros. Nosotros estamos respondiendo y reaccionando a lo que ellos hacen. Y lo dejó muy claro, miren, nos gustaría resolver esto pacíficamente, pero si no es posible, lo terminaremos militarmente. Punto. Así que, como dije, no estaba generando ninguna noticia en el sentido de decir algo que no se hubiera dicho antes, sino que simplemente estaba ayudando a aclarar que sí, realmente quise decir lo que dije en el pasado. Usar la fraseología. El mayor criminal de guerra sobre la faz de la tierra, o como fuera exactamente. Sí, piénsalo un momento. El hombre que encaja en esa descripción es Bibi Netanyahu. Exactamente. Quiero decir, este mundo de doble discurso volvería loco a George Orwell si aún estuviera con nosotros. Si no hubiera sido en el edificio Dirksen, si no hubiera sido por el jefe maestro, sargento Dennis Fritz, y por mí, nuestra presencia para intervenir entre la policía del Capitolio y los doctores contra el genocidio, cuando entraron por primera vez en el edificio para reunirse con los miembros del Congreso y hablar con ellos sobre el genocidio. Eran médicos y enfermeros. La policía del Capitolio tenía preparadas sus bridas de plástico y estaban a punto de arrestarlos. Intervenimos y nos movimos rápidamente con ellos hacia las oficinas del congresista al que íbamos a visitar, sacándolos del foco de atención. Luego, enviamos algunos correos bastante duros al asesor jurídico general y también al jefe de la policía del Capitolio, y recibimos algunas disculpas. Pero eso es lo que estamos haciendo ahora. Si no hay nadie allí que conozca un poco el sistema, lo desafiamos. Israel quiere capturar el 83% o el 88% de Cisjordania, Larry. Y hasta los Emiratos Árabes Unidos salieron y dijeron, no vas a hacer eso. Porque en el caso de los acuerdos de Abraham, por supuesto, no van a permitirlo.
Los acuerdos de Abraham simplemente desaparecerían si haces eso. Me pregunto si todavía están hablando entre bastidores sobre los acuerdos de Abraham de formas que no conocemos. That I don't know. What is clear is that Eso no lo sé. Lo que está claro es que los sionistas fanáticos, los colonos, están decididos a enfrentarse y apoderarse de Cisjordania, y Trump está colaborando con ellos. El hecho de que hayan prohibido y vetado a todos los palestinos, no solo a la autoridad palestina de los Estados Unidos, los han vetado a todos. Básicamente, los han convertido a todos en personas non gratas. Al menos, eso es lo que yo entiendo. Y los asesinatos siguen y siguen. Así que cuando escucho a alguien de los Emiratos Árabes Unidos o de Jordania, la realidad es que hay cosas que India, Rusia y China, por ejemplo, podrían hacer que, en mi opinión, acelerarían el fin de la campaña sionista. Y eso sería imponer un embargo total y completo. No más comercio con Israel, ni importaciones ni exportaciones. Cerrarlos por completo. Pero el único país que está haciendo algo de peso para intentar detener a Israel son los hutíes en Yemen. Los únicos. Todos los demás solo hablan mucho, pero no hacen nada. everybody else is just, they talk a good game but do nothing. What I've heard about the Lo que he oído sobre los acuerdos de Abraham, Nima, y puede que Larry también lo haya oído, es que la persona que los mantiene vivos, por así decirlo, porque la gente sabe quién está detrás de él, es Jared Kushner. is Jared Kushner. Yeah. Sí. Well, you know what my general interpretation of the Bueno, whole thing is? ¿sabes cuál es mi interpretación general de todo esto? Es contraria a lo que han dicho John Mearsheimer y Stephen Walt, aunque creo que hay mucha verdad en lo que dicen superficialmente. Y no quiero decir que no sea importante. Sí lo es, que Israel compre a nuestro Congreso. Pero la verdadera razón por la que están ocurriendo las cosas es porque los neoconservadores, los globalistas, como los llama Doug McGregor, y otros oligarcas que están detrás de las cortinas, quieren lo que está sucediendo en el Levante. Quieren caos allí. Quieren el caos absoluto si es necesario para derrocar al régimen de Teherán, por ejemplo. Es como un trabajo inacabado, y quizás incluso quieran ir más allá de eso. Piensa en los británicos, por ejemplo. Podrías gobernar toda la zona si comprabas a los reyes y reinas. Whole area, if you bought the kings and queens, well, now you kill the kings and queens. Bueno, ahora matas a los reyes y reinas. De eso se trata todo. Ellos están haciendo nuestro trabajo sucio en el Levante, y nuestro trabajo sucio es tan poco estratégico, tan estúpido, tan ignorante, tan mal ejecutado y concebido como el resto de las cosas que estamos haciendo. Solo que en esa región, algo parecido a Ucrania, pero creo que en un grado más atroz, estamos matando a mucha gente. Pero no nos importa. Lindsey Graham es un ejemplo perfecto de eso. Si ellos no lo hicieran, tendríamos que estar nosotros allí haciéndolo. They weren't doing it. Eso es casi una cita directa de Lindsey en el Pleno del Senado. Direct quote of Lindsey on the Ahora nos gusta que otros hagan el trabajo de matar por nosotros, en parte porque no podemos hacerlo nosotros mismos. Nuestro ejército está roto, pero también porque realmente ahorra esfuerzo, dinero y sangre, lo cual a veces puede perseguirte como político si lo agotas demasiado rápido. you as a politician if you exhaust it too fast. Uno de los países de los que no hablamos en la cumbre fue Irán, y al observar los medios iraníes y lo que está ocurriendo dentro de Irán, se puede entender cómo la opinión pública, junto con los principales responsables políticos en Irán, se están orientando hacia el este. Y me resulta sorprendente que, incluso contando con una administración, aquellas personas que estaban tan dispuestas a tener una mejor relación con Estados Unidos estén abandonando esa mentalidad, esas políticas, esa forma de pensar sobre Estados Unidos. To me, this is a colossal indication. Para mí, esto es una indicación colosal de lo estúpidos que somos. Los iraníes, y tú lo sabes, Nima, los iraníes han tolerado el derrocamiento de Mossadegh. Han tolerado después de eso los 25-26 años del Shah, la Savak y todo lo que eso significó. Han tolerado todo tipo de perfidia israelí, después de la cooperación israelí, por ejemplo, en la guerra Irán-Irak en ambos bandos, y lo mismo con nosotros. Han tolerado todo eso hasta el momento actual, cuando, como dijo Larry, eso está desapareciendo.
que les gusta Estados Unidos. Quiero decir, a pesar de todo eso, criaron una población que favorecía a Estados Unidos, que favorecía a Occidente. Mira atrás, si quieres, a la época en la que realmente decíamos y hacíamos lo que pensábamos sobre ser anticolonialistas y demás. Did what we meant about being anti-colonialists and so forth. We've destroyed that. We have Hemos destruido eso. Lo hemos destruido. Los hemos empujado, tan seguramente como empujamos a Rusia a una relación con China y, en última instancia, con la India. Hemos empujado a Irán. No creo que queden demasiados iraníes que tengan una opinión positiva sobre los Estados Unidos de América. Y eso es una verdadera tragedia, porque eran uno de los pocos pueblos en esa región que la tenían, y la tenían a pesar de todo lo que hicimos contra ellos para destruirla. Pero ahora, creo que se ha destruido. Creo que Larry tiene razón. Está mirando hacia otro lado. Y tradicionalmente, tú lo sabes, Nima, históricamente, siempre han temido a los rusos. Y los chinos estaban demasiado lejos y eran demasiado insignificantes en ese momento, como para que tuvieran algún sentimiento real hacia ellos. Ahora están en sus brazos. Quiero decir, estuvieron muy presentes allí, como dijo Larry, en la cumbre de la OCS. Estoy seguro de que estarán en las siguientes, y los hemos perdido. Hemos perdido el potencial. Y todo esto lo atribuyo a la estrategia de Clean Break, no tanto a los globalistas como a los neoconservadores, y a los neoconservadores que todavía quieren el derrocamiento y el juicio del régimen en Teherán, o estarán considerablemente enfadados. Tiene que suceder, tiene que suceder. Y están aliados, como he dicho antes, con más de 50 millones de cristianos dispensacionalistas, fundamentalistas, que creen que eso es necesario para completar la destrucción del Levante y que Jesús pueda volver. Yeah. Larry, the case of Europe before happening. Larry, antes de terminar, quiero hablar sobre el caso de Europa. Es algo complicado porque Europa está lidiando con el conflicto en Ucrania y han sacrificado mucho durante la guerra. Y luego tenemos la inmigración y todos estos problemas que llegan a Europa. Pero ves que Elon Musk, de alguna manera, intenta retratar a Europa como si estuviera siendo violada y todo ese tipo de retórica. Aquí hay una estadística que viene de Londres. El 88% de los violadores son blancos. Y considerando que el 82% de los británicos son blancos, ya sabes, de 88% cometió estos crímenes. Y si miras a los países asiáticos, Bangladesh, China y otros. India, Palestine, Bangladesh, China, and other countries. Correcto. Well, facts are funny things. Bueno, los hechos son cosas curiosas. Ya sabes, se crea una narrativa y luego, ¿cómo te atreves a introducir hechos y estadísticas reales? Así que, de nuevo, he estado observando. Me sorprende, o no debería decir que me alegra, pero no había visto esas estadísticas. Había escuchado la narrativa sobre estas bandas pakistaníes violando a todas estas chicas y que esa era la actividad principal y dominante en este momento. Luego, espera. Básicamente son los ingleses, los nativos, no son los extranjeros. Vale, ahí lo tienes. Arruinas una narrativa perfectamente buena con hechos. Boy, there you go, ruin a perfectly good narrative with facts. And we've seen the same thing with respect to. Y hemos visto lo mismo con respecto a Irán. Sabes, nos dicen, oh, Irán es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo. Absolutamente falso. Hamas es esta enorme organización terrorista. Sabes, durante más de 25 años a los palestinos, no solo a Hamas, se les atribuyó haber matado o ser responsables de la muerte de unos 1.500 israelíes en un periodo de 25 años. Demonios, eso es solo un día para las fuerzas de ocupación israelíes matando gente en Gaza. Así que, como dije, estos hechos empiezan a pesar. Europa está en una crisis económica y también en una crisis política. Y la crisis política es que no hay consenso, ¿verdad? There is no consensus. There's no majority party. All you got are these No hay un partido mayoritario. Todo lo que tienes son estos fragmentos, segmentos. Así que terminas con un gobierno minoritario que tiene que salir a buscar otros supuestos aliados y tienes que hacer concesiones y en ese momento tienes que traicionar tus principios.
Pero el hecho es que todos estos países europeos en general no tienen una mayoría fuerte, como ocurría, ya sabes, hace 20 años. Al menos podías decir que el Partido Laborista era dominante en el Reino Unido, pero ahora mira lo que está pasando con los laboristas. Y en solo un periodo de, ¿qué? 1 año, 2 años, han caído tanto en desgracia que el partido de Nigel Farage ha subido a la cima. Nigel Farage's party has risen to the top. And so in the midst of this, Y así, en medio de todo esto, sus economías están endeudadas más allá de lo imaginable. La de Inglaterra tiene una deuda del 100% respecto al PIB. Francia está en torno al 110%. Se afirma que el gobierno va a colapsar el domingo o el lunes en Francia, sumiéndola en una crisis política y económica. La deuda de Alemania respecto al PIB está ahora en torno al 70-79%, pero hace 3 años era del 50%. Así que lo que ha pasado es que, a medida que sus economías se hunden, tienen que salir a pedir más dinero prestado. Y también están en recesión, así que ninguno de ellos está bien económicamente. Y sin embargo, ¿qué están haciendo todos? Vamos a dar miles de millones de dólares a Ucrania. let's give billions of dollars to Ukraine. Quiero decir, el 5% del PIB. Sí. Yeah, Sí, es que es totalmente irracional. Así que, ya sabes, no creo que esto termine de otra manera que no sea, ya sabes, como un accidente de coche, una implosión de algún tipo. implosion of some sort. Nima, another side of this, I got really Y por otro lado, ayer me encontré con esto de una manera bastante brusca, cuando, quizá lo hayas visto, fue Seddon o Al Jazeera quien hizo ese video tan potente, de unos 45 minutos, sobre Mahmoud Abbas llegando a Ginebra, con la Asamblea General de la ONU allí, presentando su carta, consiguiendo una fuerza de paz y enviándola a Gaza bajo las normas del capítulo 7, es decir, reglas de enfrentamiento que permiten disparar. Y entonces entró una mujer e hizo un argumento muy sólido sobre por qué eso no funcionaría. Porque Mahmoud Abbas, y admito que esto es cierto, es un corrupto, un viejo asqueroso y demás, y no le interesan los palestinos, solo sus propios intereses. Y cualquier fuerza de paz que se desplegara, franceses, alemanes, británicos, estadounidenses o quien sea, sería tan condenadamente colonial que solo serviría de ayuda a Netanyahu, incluso mejor que su propia estrategia, pero al final lograría lo mismo. Y lo único que pude responderle fue, sabes, tienes razón, pero si fueran tropas chinas, quizá tropas indias, quizá tropas turcas como las que tuvimos en Somalia. Sevik Bir fue nuestro comandante en Somalia. Era un buen tipo, buenas tropas. Podría ser diferente, porque ellos no tolerarían ese tipo de cosas. Pondrían fin a las matanzas y se asegurarían de que los gazatíes tuvieran comida, agua y demás. Pero eso solo demuestra la angustia y la ira que existen hacia Europa, porque de verdad era a ellos a quienes se refería. Esos serían los verdaderos pacificadores, los franceses, los alemanes, los británicos, y así sucesivamente. Y eso sería terrible, dijo ella. Y admito que probablemente lo sería. Probablemente lo sería, porque todo lo que haríamos sería poner una pátina de amabilidad y humanitarismo sobre lo que, en última instancia, sería lo mismo, la extinción del Estado palestino. Ella tenía razón, pero también creo que yo tenía razón. Si pusieras a otros pacificadores ahí, de este nuevo mundo del amanecer, podrías tener una situación totalmente diferente. Y te apuesto lo que quieras a que las FDI no dispararían ni una sola ronda a un batallón chino. One round at a Chinese battalion.